la migra. Ese es su trabajo, esa es su preparación, esa es la visión de Trump. Y el hecho de que Trump le haya hecho frente, lo haya desafiado, más allá de que los periódicos de la derecha manipulen y vean o intenten hacernos creer que Trump sometió a Petro, la verdad es que Petro le paró cara, le plantó lo mismo que la presidenta de México, y eso dice mucho de Donald Trump y del nuevo Estados Unidos. Para mí, todo esto marca el declive de Estados Unidos, y el mundo necesariamente en la globalidad se va a inclinar por Rusia, por China, y Estados Unidos va a perder aliados históricos. Verdaderamente sí va a obligar a reconfigurar el orden mundial, porque ¿cuánto puede durar el miedo? 4 años va a someter a mucha gente, pero se le acaba. No va a ser presidente 8 años, va a ser 4 y se le va a acabar. Y Rusia y China se van a levantar como las nuevas hegemonías mundiales, Vicente y Jaime. Y va a ser muy interesante el papel de México, esto lo estoy adelantando yo, con el liderazgo y el mando que lleva la doctora Claudia Sheinbaum como nuestra primera presidenta hacia el sur. Vamos a ver qué sale de esta reunión de la CELAC. Si bien la doctora Claudia Sheinbaum muy elegantemente dice: yo no doy recomendaciones, mantiene la cabeza fría, deja que Gustavo Petro maneje este diferendo con Trump como lo considere. Va a ser muy interesante esta reunión que se viene de la CELAC para ver cómo se arma un bloque o no hacia contra Donald Trump y sus políticas. Ya no digo contra Estados Unidos, contra Donald Trump. ¿O qué ves tú, querido Jaime Hernández? Yo creo que el encuentro de la CELAC tendría que tener como fin el recalibrar cuáles son las relaciones de cada país de América Latina frente a Estados Unidos, frente a esta ofensiva de Donald Trump, que si no obedeces te aplica medidas de represión, como las aranceles. Este round de sombra que vimos ayer es muy, muy interesante, muy sintomático de lo que se viene. Y yo creo que Donald Trump juega con la estrategia, al igual que lo hizo Nixon. ¿Se acuerdan cuando Nixon decidió bombardear Camboya a lo loco? Y para que todo el mundo dijera: no, es un loco, todo el mundo tenía miedo de Nixon. Pues es lo que está pasando precisamente con Donald Trump. Y ante esta puesta en escena en la que Donald Trump es un loco, yo creo que los latinoamericanos, la CELAC, hacen muy bien en tratar de debatir, deliberar cuál es la mejor estrategia para enfrentar a este personaje. Yo creo que, por ejemplo, una primera muestra de estos escarceos entre lo que es el presidente Trump y América Latina lo vimos ayer con el presidente Petro. A mí realmente yo estuve observando el manejo de los medios colombianos. Bueno, asqueroso el manejo de los medios colombianos, diciendo que al final, ¿cómo es posible que Petro atentara contra los propios colombianos? ¿Cómo es posible que Petro actuara de manera tan irresponsable frente a Donald Trump? Y tú como mexicano dices: pero ¿cómo puede ser que los propios medios colombianos estén atacando a Petro de esta manera? Y me acordé de mi propio país, México, ¿no? Que es lo que ocurre con la derecha, que tiene el control de los medios de comunicación, y que aquí cada vez que la presidenta o el presidente de México le plantaban cara al gobierno de Estados Unidos, todo el mundo: pero ¿cómo se atreve? ¿No? Una actitud más entreguista de los comentócratas, los medios de comunicación. Así es que, fíjate nada más, tenemos el escenario tienes a un loco en la Casa Blanca, loco entre comillas. Tenemos también a un ejército de medios de comunicación que se van a encargar de hacerle el caldo gordo a la derecha en Estados Unidos, en este caso a Donald Trump. Así es que yo creo que la CELAC ha escogido un buen momento para recalibrar, para repensar de qué manera se puede enfrentar a un loco como Donald Trump, a un desquiciado. Y fue muy interesante la forma en que Petro
consiguió desactivar la amenaza de los aranceles, consiguió también desactivar el tema de los visados, exigiendo, aceptando que sí va a recibir los vuelos, pero a cambio de que se les trate de manera digna, humanitaria a estos emigrantes. Y yo creo que si yo fuera colombiano, estaría encantado que mi presidente hubiera plantado cara ante el presidente de Estados Unidos para que me trataran de manera digna y no como un esclavo del siglo XVI, XVII, que los encadenaban, los golpeaban, los humillaban. Así es que yo creo que sí es necesario un encuentro en la CELAC. Desconozco porque creo que el punto central de lo que creo que se tiene que analizar, no solamente en el seno de la CELAC, sino en el seno de incluso entre nosotros mismos como analistas, como periodistas, yo creo que lo que queda claro es que durante mucho tiempo en América Latina y México en particular se tuvo la esperanza de que Estados Unidos modificara el chip de su política exterior hacia el hemisferio. Durante mucho tiempo estuvimos esperando. El presidente López Obrador, ¿cuántas veces depositó las esperanzas para que Trump y luego Biden le ayudaran en la estrategia para contener la migración? Nunca obtuvo respuestas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba entretenido en Ucrania, Estados Unidos estaba entretenido en Israel y se comportó de manera muy negligente a la hora de voltear hacia América Latina. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha demostrado, y sobre todo hoy con Trump, de que no solo no va a cambiar ese chip de su política exterior, hay numerosos analistas, numerosos expertos en materia de política exterior de Estados Unidos que durante las últimas décadas desde la presidencia de Obama han estado insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos modifique su política exterior. Ahí está el caso del tratamiento que le dieron a Cuba, que por un momento creímos que Obama iba finalmente a culminar con éxito la política de deshielo frente a Cuba, pero llegó en ese momento Trump y echó todo para atrás. Biden se comportó como un miserable. La mezquindad de Biden en materia de política exterior es realmente, yo creo que Biden pasará a la historia como uno de los peores y más cobardes presidentes de Estados Unidos. Dejó que el lobby judío se lo comiera, dejó que la industria del armamento se lo comiera, es decir, fue incapaz